El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya se habilitan para que usted se comunique con nosotros y nos cuente cuál es su caso. Aquí en Tablero Jurídico. Bienvenidos todas y todas desde ya pues a que compartamos un poco en torno a las últimas disposiciones en materia laboral y de la seguridad social. Mucho se está hablando de que en el día de hoy precisamente el gobierno tenía listo el decreto mediante el cual ordenaba el traslado de todos aquellos afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad que tuvieran 250 semanas y tuviesen menos de 10 años para cumplir la edad mínima para que se trasladaran a Colpensiones. Recordemos que ya en anterioridad, bajo este mismo estado de emergencia sanitaria, se habían emitido otros decretos, especialmente aquel cuyo objeto fue trasladar cerca de 20.000 pensionados, en este caso 20.000 pensionados que ya estaban disfrutando de su pensión de vejez o de invalidez bajo la garantía de la pensión mínima a través de los fondos privados. El gobierno ordenó trasladarlos a Colpensiones. Esto con el propósito de manejar cerca de 5 billones de pesos que los fondos privados estaban administrando para garantizar el pago de estas pensiones mínimas. El argumento fue de que se trasladaban porque ante la crisis económica generada por la pandemia, los fondos de pensiones estarían en inestabilidad económica para reconocer estas pensiones. No para reconocer, porque ya están reconocidas, para continuar pagándolas. Por lo menos eso le dijo el gobierno de turno al pueblo colombiano. Y hoy precisamente se está al portas de aprobar este nuevo decreto en donde las personas que están cotizando en el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAI, que administran los fondos privados, deban trasladarse hacia Colpensiones de manera masiva. Aquí tiene algunos apartes. Maravilloso que se trasladen, porque de hecho se acabaría con aquello de la nulidad del traslado, que ha generado pues también muchas demandas en contra de los fondos privados para que les permitan a sus afiliados trasladarse a Colpensiones. Ahí produciría un impacto, luego no tendría razón de ser que las personas tengan dificultad o tengan la necesidad de demandar la nulidad de traslado
para que les permitan retornar. Pero ese es el problema de fondo para que se ordene trasladarse. No, cualquiera podría pensar que es para evitar que se presenten demandas. En efecto, es posible que se van a evitar un sinnúmero de demandas, pero el problema de turno o el problema de fondo por el cual el gobierno quiere trasladar a todas estas personas de los fondos privados a Colpensiones, aquellos que tienen más de 750 semanas hacia adelante, es porque necesita capitalizar, necesita tapar los huecos fiscales que, entre comillas, se han gastado supuestamente en el manejo de la pandemia. Recordemos nosotros que se están haciendo esfuerzos para tomar dinero de cualquier lado con el objeto de poder paliar este problema que se ha presentado a raíz de la pandemia. ¿Podríamos pensar que ese es el problema de fondo? Diríamos que no es el problema de fondo. El problema es o se expide este decreto, repito, por el ánimo que le asiste al gobierno, al ministro de Hacienda, de administrar esos dineros. Y hasta allí uno podría decir, pues no tiene nada de malo, y en efecto no tendría nada de malo. El problema es que ha sucedido siempre en el trasfondo de las reformas pensionales. Uno no escucha, o pocas veces, hablar de pronto a los fondos privados de que la pensión es inviable. Uno no los escucha. Los fondos privados puedan decir que el negocio no es rentable, pero ya todos sabemos, a pesar que los medios de comunicación digan lo contrario, que las pensiones, especialmente el sistema pensional en materia de vejez, es viable, y muy viable, porque son muchos los dividendos que se generan con la administración de los recursos del sistema pensional. No cabe la menor duda que el artículo 13 de la Ley 100 establece las características del sistema, y esta misma ley indica que el Estado debe salir como garante en el evento en que un fondo de pensiones privado quiebre, cosa que lo dudo, porque es un negocio muy rentable, un negocio muy redondo. Entonces, no se está ordenando el traslado de las personas que tienen más de 700 semanas cotizadas a Colpensiones, no porque estos fondos sean inestables financieramente, antes por el contrario, tienen, se estima, cerca de 400 billones de pesos, billones, casi 2 veces el presupuesto nacional, para poder hacerle frente al tema de las pensiones. El problema es, y antes de ir con nuestro primer televidente en línea, es recordarle a los colombianos que detrás de ese traslado de las personas que hacen parte de un fondo privado a Colpensiones de manera masiva es porque el gobierno quiere administrar los recursos, se los va a gastar y después vienen con el argumento de que el sistema pensional no es viable y que entonces hay que hacer una reforma pensional. Eso es lo que hay detrás de este decreto, pero vamos a ir con televidente en línea y más adelante retomamos este tema que es muy importante para los futuros pensionados. Los que ya están ahí para obtener la pensión no van a tener problema. El problema es para aquellos que están recién cotizando y que lo más probable es que nos afecte una reforma pensional. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la llamada, pero aquí estamos en el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso. Y nos vamos entonces con nuevo televidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Mi nombre es Shirley Álvarez. Shirley Álvarez. Cuéntenos. Doctor, era preguntarle una cosita. Es que yo ahora estoy presentando una enfermedad de cáncer. Entonces yo pago EPS y ARL por medio de una cooperativa. Hace 2 años dejé de pagar pensión. Entonces
6 meses, 6 quimioterapias, pues la EPS me las pagó las incapacidades. Pero ahora tengo que pagar, me mandaron, fue para pensión, para Colfondos. Pero resulta que yo ya fui a Colfondos y me pidieron una documentación. Pero como yo no pago pensión hace 2 años, entonces yo quería saber ahí cómo es ese proceso allí. Yo me dieron 373 semanas cotizadas. Hace 2 años no aporta el sistema de pensiones. Sí, señor. ¿Y tiene en total cuántas semanas? 373. 373 semanas. ¿Y cuál es su edad, Shirley? Yo tengo 40 años. Tiene 40 añitos. ¿A usted no la han calificado todavía? No, señor, porque a mí apenas me mandaron ya para Colfondos, porque es donde yo siempre había pagado pensión. Yo ya fui a Colfondos y me mandaron pues a sacar que un papeleo ahí que para seguir pagándome las incapacidades. Yo ya tengo 3 incapacidades acumuladas y pues mi proceso sigue todavía de quimioterapia. Correcto. Shirley, ¿cuánto hace que le diagnosticaron lamentablemente esa patología? Eso fue en el 2017. Desde el 2017. Perfecto. ¿Y usted quiere saber qué hacer al respecto o si tiene o no derecho a la pensión? Sí, pues ¿qué quiero qué hacer al respecto? Perfecto. O sea, para mis otras incapacidades, si me las pueden pagar con fondos y cómo haría pues para poder yo seguir pagando para que me calificaran, porque pues por ahora no me van a calificar todavía. ¿Usted trabaja? Yo no trabajo. Pero está pagando EPS y ARL como independiente. Ajá. ¿Por qué paga ARL como independiente si no trabaja? No, yo pago por medio de una cooperativa. Ellos me explicaron que yo era como trabajadora de la cooperativa. Perfecto, pero no estás pagando pensión. Pensión sí no pago. Bueno, vamos entonces a explicarle a la amiga Shirley Álvarez qué hacer al respecto. Puede colgar la línea Shirley y tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar acá. Es normal que muchas personas exijan orientación o asesorías de otros que a su vez no están bien empapados en el tema. Por eso aquí de manera reiterativa le indicamos a nuestros televidentes que se hagan asesorar del abogado de su confianza, cualquier abogado, pero que sea especialista en el tema pensional. Si usted en este momento está cotizando a salud y a ARL, pero no está cotizando a pensiones y está usted lamentablemente padeciendo una enfermedad catastrófica de esa naturaleza y que ya está casi que en su parte avanzada, porque cuando a una persona comienzan a hacerle ya esa quimio, depende también, ¿no?, el tipo de cáncer que usted tenga y asimismo va a establecerse si es posible recuperarse, porque no todos los cánceres tienen que terminar pues con la vida de la persona. Algunos son tratables o son curables y ojalá el suyo sea ese caso. Pero si usted tiene este problema de salud tan lamentable y usted no está cotizando al sistema de pensiones, usted corre el riesgo que a pesar de tener 377 semanas, no tenga derecho a la pensión. 373 semanas. ¿Por qué razón? Porque usted hace 2 años no cotiza. El cáncer es una enfermedad catastrófica y además es una enfermedad degenerativa, es decir, que va poco a poco carcomiendo, socavando la capacidad o la condición de salud de una persona. Luego, podríamos pensar que el hecho de que en el año 2017 se lo hubieran diagnosticado, uno podría decir que la fecha de estructuración para efecto de reclamar a futuro una posible pensión fuese en el año 2017, pero en tratándose de un cáncer y que ha venido progresivamente, no sabemos si el tratamiento que usted está haciendo lo haya mejorado, usted bajo ninguna circunstancia debió dejar de pagar pensión. ¿Por qué? Porque lo primero es reconocer
que si esa patología, como es de esperarse, es de origen común, usted tiene derecho a que la EPS le pague las incapacidades desde el día 1, porque no tiene empleador. Digamos que desde el día 3 le va a pagar las incapacidades hasta el día 180. Después del día 180, esa EPS la iba a remitir a usted ante el fondo de pensiones para que sea esta entidad quien le pagara. Es posible que por vía tutela y con fundamento en el mínimo vital móvil, la EPS se le obliga a seguirle pagando a usted las incapacidades de manera indefinida. Pero es mucho más claro y mucho más legal que usted, así como paga aportes a salud, usted también pague aportes a pensión. Porque entendemos en primera instancia que usted no solamente se vinculó a salud por el tratamiento, porque al fin y al cabo, si usted está en el régimen subsidiado, le van a brindar el derecho a la salud. Dice el artículo 168, la atención de urgencia se debe prestar a todas las personas, independientemente si tienen o no capacidad de pago. A todas las personas que brindan el servicio de salud. Lo que pasa es que cuando el servicio de salud se presta a través del régimen subsidiado, no se le van a reconocer prestaciones económicas como las incapacidades. Entonces, en este orden, si usted está pagando salud, lo está haciendo no solamente por el servicio de salud, sino también por las incapacidades. Pero está dejando de lado quizás lo más importante, y es de que su enfermedad la pueda llevar a una pérdida de capacidad laboral de un 50% o más, y si usted no tiene el número de semanas suficientes que exige el artículo 39 de la Ley 100, que no deben ser menos de 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, usted corre el riesgo de que no le vayan a reconocer una pensión, porque cada entidad aseguradora de las que integran el sistema de seguridad social, llámese EPS, llámese fondo de pensiones, llámese caja de compensación familiar o llámese ARL, cada una tiene unas prestaciones en específico para brindarle a sus afiliados. Y en este caso, su ARL no reviste mucha importancia porque usted no está trabajando y en vez de pagar ARL, debe más bien pagar pensión. ¿De dónde va a pagar la pensión? Pues con las mismas incapacidades que le están generando, usted continúa pagando. ¿Por qué? Porque cuando la califiquen con pérdida de capacidad laboral, si esta es igual al 50, usted no va a tener la densidad de semanas y ahí va a perder la opción de que le reconozcan una pensión. Por eso, si usted nos consulta o me consulta en este momento, yo le digo, no se haga calificar todavía ese fondo de pensiones, no se haga calificar, vincúlese eso sí, afíliese eso sí al fondo de pensiones y comience a cotizar a partir de la fecha para que igualmente tenga la densidad de semanas suficientes al momento de una calificación. Le empezó en el 2017, partamos de la base que usted se haga calificar en estos días. Ya está radicando papeles en su fondo de pensiones. Cuando la califiquen, le van a decir que tiene un 50, probablemente. Pero además de esa pérdida de capacidad laboral, en un 50% o más, exigida por el artículo 38 de la Ley 100, le van a decir, es que vamos a mirar si cumple con la densidad de semanas. Y si no tiene la densidad de semanas, imagínese, tendría usted que haber cotizado todo el año 2017 para que si la califican pueda tener cobertura. Entonces, como usted lleva 2 años sin cotizar, está corriendo el riesgo, si no cotizó todo el año 2017 completo, que no tenga las 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Y si no tiene esas 50 semanas, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez que a lo mejor usted, si su enfermedad sigue progresando, pueda tener derecho. Por eso es necesario, doña Shirley Álvarez, de que usted haga el esfuerzo económico y haga algunos aportes
siquiera 6 meses cotizando o un poquito más, o en su defecto, permítame revisarle su historia laboral para saber cuántas semanas, ya nos dijo que tenía 373, pero saber de qué fecha a qué fecha las cotizó. Y de esa forma, cumplir con el requisito de las 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Por su edad, presumimos que usted tampoco puede pensionarse bajo el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, porque uno diría, si no aplica el artículo 39 de la ley 100, con las 50 semanas, entonces nos vamos al decreto 758 del año de 1990. Y ese decreto 758 del año de 1990, que exigía en el artículo 4 y siguientes que la persona debía tener cotizadas 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a la fecha de estructuración, o en su defecto 300 semanas durante toda la vida laboral. Como estas personas no fueron beneficiadas por el régimen de transición, entonces hablamos en este caso de condición más beneficiosa o principio de favorabilidad. Traído a estos tiempos, si usted tiene 377 semanas y 300 de ellas fueron cotizadas antes del 1 de abril de 1994, para que revise su historia laboral, entonces podríamos decir, usted no tiene ningún problema si la califican con un 50% y la fecha de estructuración es reciente. Porque a partir del momento en que le digan fecha de estructuración, para citar un ejemplo, noviembre 18 del año 2019, de ese noviembre 18 hacia atrás, 2018, 2017, 2016, vamos a buscar 50 semanas. Y si no las tiene, no tiene derecho a la pensión. Y peor, si la fecha de estructuración es en este año, porque usted cuenta de hoy hacia atrás 3 años y ahí debe tener 50 semanas. Y si no cotizó los últimos 2 años, está rayando en que a lo mejor no las va a tener. Shirley, en pantalla están nuestros teléfonos, puedes agendar la cita, llevar la historia laboral y te podemos indicar qué debes hacer de manera mucho más amplia, porque ahorita nos vamos con otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí televidente, pero la llamada como que se ha caído. Aprovechamos para mandarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a la doctora Ruth Milena Murillo, a la doctora Amparo Ruiz, por supuesto, a todas las personas que siguen Tablero Jurídico allí, juiciosamente, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? De aquí Luis Álvaro García le llama. Don Luis Álvaro García, ¿nos está llamando de dónde? De aquí Antonio Nariño. De Antonio Nariño. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, era que resulta que yo trabajé en la CBC. Yo trabajé desde 1981, 16 de febrero, hasta el 94, 31 de diciembre del 94. Sí, señor. Entonces resulta que la CBC en estos momentos me pasó a Colpensiones. Sí, señor. Pero me están dando una plata y yo creo que esa plata no es la que yo creo que debían de darme. Sí, señor. ¿Su edad Entonces, cuál es? yo quería saber si usted me podía orientar más o menos, porque es que me están dando que 10 millones de pesos. Sí, señor. ¿Su edad cuál es, don Luis Álvaro? ¿Cómo? ¿Cuál es su edad? No, yo ya tengo 64 años. Tiene 64 años. ¿Y cuántas semanas tiene? 800 y pico de semanas. 800 y pico de semanas. ¿Usted no volvió a cotizar? ¿Cómo, doctor? ¿Usted después de que salió de la CBC no volvió a cotizar con ninguna otra entidad o trabajo que tenía? No, yo trabajé antes de trabajar en la CBC, pero
ese tiempo se perdió. Correcto. ¿Y usted prestó servicio militar? No, doctor. Bueno, perfecto. Es decir, que solamente tiene esas 800 y pico de semanas y le están dando 10 millones de pesos porque ya cumplió la edad y a manera de indemnización sustitutiva de la pensión le están reconociendo eso. Su pregunta es saber si lo que le están dando corresponde o no a la realidad. Sí, doctor. Bueno, vamos entonces a explicarle. ¿Usted tiene cónyuge, compañera, compañero permanente? ¿Cómo? ¿Tiene esposa en estos tiempos? No, ya mi esposa ya murió también, yo en este momento estoy solo. Correcto, correcto. Vamos entonces a explicarle a don Luis Álvaro García, que nos dice: trabajé del 81 al 94, más de 13 años con la CBC y me están dando 10 millones de pesos por cerca de 800 o más de 800 semanas que tengo allí. ¿Por qué le formulamos pregunta a don Álvaro? A veces el desconocimiento de la norma lleva a este tipo de situaciones. Si usted no cotizó desde hace más o menos 25 años atrás, porque si trabajó antes del 81 y después del 81 hasta el 94, había tenido tiempo suficiente para pensionarse con las 1.300 semanas en Colpensiones. Estuvo cerca porque tiene más de 800 semanas. Es la falta de explicación lo que el Estado no hace con muchas personas, especialmente cuando vienen estos tránsitos legislativos en materia pensional. Porque si le dicen a don Álvaro, el artículo 25 de la Ley 100 habla sobre la existencia de un fondo de solidaridad pensional, al cual, bajo el principio de solidaridad, artículo 48 de la Constitución Política, indica que todos ponen, todos los colombianos ponemos, no es el Estado quien aporta, somos los colombianos que le tributamos a quienes gobiernan para que apliquen el principio de solidaridad. Tiren la pirinola y debe salirle siempre, todos ponen y todos estamos obligados a tributar. De alguna manera o de otra, siempre tributamos. Pero lamentablemente vuelven a tirar la pirinola y sale, toma todo. A los políticos, todos se lo toman. Y no hacen el ejercicio de aplicar el principio de solidaridad, que es el de la redistribución de los impuestos, en el sentido de que el más fuerte debe ayudar al más débil. Por eso, lo que menos le interesa al Estado es socializar informaciones como la relacionada con el Fondo de Solidaridad Pensional, cuyo objeto es permitir la financiación de muchas personas que, como don Luis Álvaro, terminaron cotizando en el año 94, cuando tenía cerca de 42 años, 38 años aproximadamente, y con unas semanas que eran suficientes para poder seguir aportando, porque solamente se vinculaba en ese entonces al Consorcio Prosperar, después Colombia Mayor y hoy Fido Agraria, y ahí aportaba el equivalente a hoy de 35.000 pesitos mensuales, y con eso ir estructurando para cuando llegó a esos 62 años hoy poder disfrutar de una pensión. La pregunta de don Álvaro es: ¿esos 10 millones de pesos corresponden a lo que realmente deben entregarme? Lamentablemente no le podemos decir aquí con exactitud si deben corresponder. ¿Por qué? El artículo 37 de la Ley 100 habla sobre la indemnización sustitutiva de la pensión, que consiste en que si la persona ya cumplió la edad mínima, como en efecto usted lo hizo, más de 62 años, y no tiene las semanas suficientes para obtener la pensión, entonces puede reclamar lo que se conoce como indemnización sustitutiva de la pensión. Luego, si le dan esa indemnización sustitutiva, 10 millones de pesos, usted los va a recibir con 64 años, a lo mejor se va para San Andrés con una amiguita, a lo mejor se compra un televisor de 20, 30, 80 pulgadas y esa plata se le acabó. ¿Y de qué va a vivir más adelante? Absolutamente a mendigarle al Estado, porque el Estado es muy poco lo que ayuda en materia pensional. Recuerde que ese subsidio al adulto mayor está en cerca de 80.000 pesos mensuales. 80.000 pesos mensuales no alcanzan ni para el transporte.
Pero bueno, el Estado dice que lo subsidia. Entonces le preguntamos nosotros, don Luis Álvaro, ¿tiene compañera? Porque si tiene compañera permanente o cónyuge, usted podría unir esas semanas y reclamar lo que conocemos como la pensión familiar, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley 1580 de octubre del año 2012. Buscar la forma de que esas semanas se unan y puedan entre los dos estructurar los requisitos que sigue el artículo 33 de la ley 100 para una pensión de vejez, en este caso una pensión familiar, porque se integra entre la cónyuge, compañera o compañero permanente de ese afiliado, por supuesto, para sumarse todos esos tiempos. Entonces le decíamos, no podemos con exactitud decirle cuánto es. ¿Por qué? Porque la indemnización sustitutiva de la pensión va a depender tiempo aportado, va a depender del IBC, monto que usted devengaba en ese momento, para saber si lo que le van a devolver corresponde o no a la base de cotización durante su vida laboral 1981-1994. De eso va a depender. Ahora bien, si usted nos consigue la historia laboral de Colpensiones, la lleva a nuestras oficinas, podemos decirle con exactitud, bajo las fórmulas o el software que está implementado para saber a cuánto asciende exactamente su indemnización sustitutiva, le damos la respuesta con exactitud o con precisión. Porque aquí, cuando se trata de operaciones matemáticas, hay que tomar la historia laboral, mirar cuál era el salario devengado por Luis Álvaro en el año 1981 hasta el 94, promediarlo, con base en eso sacar el índice de aporte al sistema y posteriormente darle aplicación al artículo 37 de la ley 100 y obtener un valor o una cifra exacta, cuánto deben devolverle. Igual, así sean 10 millones, es una suma irrisoria, porque los fondos de pensiones, para que una persona pueda obtener el derecho a la pensión, hoy está en cerca de 230 y más millones de pesos en un fondo privado. Luego, si a una persona en Colpensiones le exigen, a manera de ejemplo, 200 millones de pesos para pensionarse y no alcanzó a cotizar 200 millones sino 100 millones, entonces, o 500 semanas mejor dicho, deben darle proporcionalmente al número de semanas, de tal suerte que si la persona le exigen 1300 semanas, pero no tiene 1300 semanas, esas 1300 semanas que necesita la persona, tiene solamente 650, la mitad, pero como le exigen 200 millones, entonces deben decirle, vamos a reconocerle proporcionalmente una devolución o una indemnización con base en el número de semanas reales que tenga. Pero no, por eso al comienzo del programa decíamos que los fondos son unos grandes estafadores con todos sus afiliados, porque se quedan con toda la menuda. Mejor dicho, la menuda se la entregan al afiliado y la gruesa se quedan ellos. Lo lógico, lo racional es que si un fondo privado hoy dice con 1150 semanas garantía la pensión mínima, por supuesto que hay una ayuda del Estado. Ahí el Estado está ayudando, porque en un fondo privado una persona que devenga el mínimo durante toda su vida laboral no se va a pensionar nunca por sí solo. Requiere de la ayuda, del subsidio del Estado para poder financiar esa pensión. Pero si es en Colpensiones y son 1300 semanas, calculemos que también se pensionen con 220 millones, 230 millones de pesos, pero la persona únicamente cotizó la mitad de las semanas. Entonces, devuélvanle a manera de indemnización sustitutiva de la pensión el equivalente al valor que tuvieron aportando durante toda su vida laboral y no engañarlo de esa forma. De hecho, en el fondo privado, esas mismas 800 semanas pueden representarle 40, 50, 60 millones de pesos. Esas mismas 800 semanas. Pero en Colpensiones le dicen, tengan 10 millones de pesos. ¿Y qué pasa con el otro dinero? Yo los invito a que ustedes en sus casas hagan un ejercicio muy simple de una persona que cotiza o aporta sobre la base de 1 millón de pesos, que es su salario,
y hagan el ejercicio muy sencillo durante cerca de 20, 30, 40 años y más. Una persona que normalmente se vinculó a trabajar a los 18 años, para poder pensionarse hay que esperar hasta los 62, es decir, tiene que cotizar durante 44 años, 44 años, no porque sea necesario cotizar 44 años, sino porque él con 26 puede ya obtener el número de semanas, las 1300 semanas. Pero 26 años de cotización y entró a los 18, entonces tendría 44 años y a los 44 años la vida está completamente entera, activo, y él no se va a retirar del trabajo porque ya tiene las 1300 semanas, porque si bien es cierto, tiene las semanas, aún le faltarían 20, 18 años para poder obtener la pensión. Luego, el sistema está concebido para que las personas por obligación sigan cotizando y cotizando y cotizando al fondo de pensiones, de tal suerte que esa persona se ve obligada a seguir cotizando hasta los 62 años e incluso más tiempo. Entonces, hace aportes durante 44 años y usted en su casa simplemente tome papel y lápiz, una calculadora y disponga de buen tiempo a promediar el aporte mensual entre el empleador y el trabajador, que hoy está sobre la base del 16%. A ese tope lo subió en el 2003 la reforma que hicieron con la ley 797 del 2003. Ustedes ya saben quién estaba en el gobierno, no vamos a decir el nombre por aquí por seguridad, pero ustedes ya saben, porque la ley 100 inicialmente ordenó un aporte del 8%, posteriormente se subió al 9%, al 10%, 13.5%, y la ley 797 la subió hasta un 16%, 16%, de tal suerte que si una persona hoy devenga 1.000.000 de pesos, debe mensualmente aportarle a los fondos de pensiones 160.000 pesos, 160.000 pesos, es decir, que por años está aportando alrededor de 1.920.000 pesos aproximadamente, 1.900.000 o 1.820.000 pesos aproximadamente. Pero usted sabe que los fondos de pensiones reciben los dineros en calidad de aportes, cobran una administración que está cerca del 3.5% solamente por administrar el dinero. Cuando dicen administrar, cualquiera pensaría que es que lo reciben y lo depositan, lo guardan allí. No, esa plata la invierten y esa inversión les va a dar a ellos muchos dividendos y de eso viven. Esa misma plata es la que utilizan para prestarle, porque aquí hay se llama la integración vertical. La integración vertical es que ese sujeto que es dueño del fondo de pensiones también es dueño de los bancos, y entonces toma la plata de las pensiones, la mete a los bancos, se la presta a usted mismo y al final le reconoce una suma muy irrisoria, una suma demasiado irrisoria. Pregunten de quién es Porvenir, del mayor banquero del país, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces la plata que reciben los fondos de pensiones privados, que es el fondo más grande quizás en Colombia, va para sus bancos, se la presta a las personas. Eso no es malo, eso no es malo. Lo malo es que las pensiones se reconocen con sumas irrisorias. Entonces, para el amigo Luis Álvaro que nos llama y nos dice un poco melancólico que le están dando 10 millones de pesos, uno se pregunta, ¿qué puede hacer una persona como él con 64 años de edad, que le den una devolución de saldos o en su caso una indemnización sustitutiva a la pensión? ¿Será que con eso asegura ya el resto de sus días? ¿Será posible? Esa es una buena pregunta que nos hacemos. ¿Por qué será que no hacen una reforma pensional en donde a los afiliados que no alcancen a cotizar el número de semanas le devuelvan por lo menos indesados, no le paguen intereses? Una cosa es la indexación y otra cosa son los intereses. Indexarle el dinero es que se lo traigan a valor presente.
Si don Luis Álvaro cotizó en el año 1981 a 1994 y estuvo allí presente cotizando durante su época laboral y le van a devolver hoy, esos mismos dineros que aportó en esa época se los traigan a valor de hoy. Eso es indemnizarlo, actualizarlo y le digan, aquí está su plata. Ellos pudieron trabajar la plata durante todo ese tiempo. Quédense con las utilidades que le dio ese dinero, pero devuélvanse lo indexado a las personas. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué los fondos de pensiones cobran la famosa administración? Si ese es un dinero que ellos lo están utilizando, lo están invirtiendo en otros lados. Le están sacando todo el jugo. Y al final le dicen a la persona, estas moneditas son para usted. Y muchos no conocen o no saben que tienen una indemnización sustitutiva de la pensión o una devolución de saldos. Muchas personas se mueren sin saber que tienen unos dineros allí depositados por conceptos de cesantías, por ejemplo. Y eso es lo que aprovechan, esa ignorancia. Por eso en Colombia existen pocos programas o pocos medios que se dediquen a ilustrar a las personas, a informarle cuáles son sus derechos, para que de esa misma forma puedan reclamarles a esas instituciones, que desde todo punto de vista son sanguinarias. Y lo peor de todo, tienen un matrimonio diabólico con los dirigentes políticos y ellos les conviene hacer reformas. Por eso el programa lo terminamos con lo que iniciamos, y es con ese traslado de una cantidad de afiliados a los fondos privados hacia Colpensiones. Sobre eso iniciamos el programa y sobre eso lo terminamos. Abran bien los ojos, se lo estamos diciendo hoy, que esto de trasladarse de los fondos privados a Colpensiones de forma masiva, de forma abundante, no es malo como tal. Lo malo es que eso puede generar una reforma pensional, porque el gobierno se va a gastar ese dinero y después, para tapar el hueco, va a exigir una reforma pensional. Se lo estoy diciendo hoy y espero que Dios nos dé mucha vida para observar esto, porque va a venir la reforma pensional para aumentar edad, para aumentar número de semanas, para reducir el monto de la pensión, mejor dicho, aumentar índice básico de cotización y todo lo que ustedes quieran. Y si no, revisen ustedes la ley 797, quién es el autor, revisen el acto legislativo 01 del año 2005, con el cual se despojó a las personas de la mesada 14, revisen ese mismo acto legislativo del año 2005, los mismos que hoy están gobernando, el mismo ministro de Hacienda de la época, hoy es ministro de Hacienda, lo premiaron, acabó con la mesada 14, él y su mentor, el que está detrás, esa persona que está detrás, que maneja los hilos. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, mi doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Vea, habla con Margarita Cifuentes. ¿Cómo está, doña Margarita? No, pues aquí, imagínese, tengo dos comentarios para hacerle. Mire usted el alboroto tan lindo, la protesta tan hermosa que ha habido en Estados Unidos por la muerte del negrito. Oiga, yo no me explico cómo un ser humano cogió a ese pobre negro, como cuando uno coge una rata y lo aplasta delante de los compañeros. ¿No sería que Tron le pagó o alguien le pagó para que hiciera eso? Oiga, es que como un ser humano, es que lo cogió como cuando uno coge una rata y la aplasta y le dice al otro, ve, pasame el palo que le voy a dar en la cabeza a esta rata. Y vea la protesta tan grande, y eso lo están pasando por el canal CNN, y eso llevan como 10 días, desde el primer día eso ha habido una protesta. Lástima que los negros de por acá no tengamos ese valor cívico. Los negros de por acá no sabemos y no matarnos entre nosotros, pero allá, aunque sea las malas, se hacen sentir. Oiga, llevan 10 días protestando por la muerte de ese tipo. Sí, y de señora, verdad que le causa a uno escozor de ver cómo un ser humano coge al otro así en esa forma.
Bueno, ese Bueno. es un comentario que de verdad a mí me causa escozor, tristeza, pero a la vez digo yo, esos negros de allá sí se saben hacer sentir. Bueno, por el otro lado es que estoy como muy preocupada por lo de las pensiones aquí, que el tal Carrasquillo y el tal Uribe ahí metido haciéndole cuña al otro, para que nos moleste lo de la pensión. Yo le digo, yo soy una mujer de 65 años, yo ya no tengo fuerzas para volver a empezar, porque yo toda mi vida, desde chiquita, usted sabe que los negritos eran las esclavas y las sirvientas. Yo ya no tengo fuerzas para volver a empezar, pero a mí me preocupa mucho que tarde o temprano llegue un vergajo, un galafardo de esos y le dé por decir que nos va a quitar la pensión o nos van a quitar la mitad de la pensión. Doña Margarita, usted ya está pensionada, nos dijo, ¿cierto? Sí, señor. Tranquila, y le agradecemos mucho sus comentarios, usted siempre oportuna aquí en los comentarios en Tablero Jurídico. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza, pero bueno, por fortuna usted ya está pensionada y no tiene que preocuparse por esto de que le vayan a revocar la pensión, porque aunque es cierto que se han visto casos en donde, a pesar de tener un derecho reconocido, porque el régimen de transición era un derecho adquirido, todo aquel que a 1 de abril tenía 40 años si era hombre, 35 años si era mujer, o 15 años de aporte al sistema, estaba en transición, y debieron respetarle esa transición hasta que se pensionaran. Pero en el año 2005 vino un mandatario y acabó con el régimen de transición, a pesar de que el mismo acto legislativo comienza diciendo: se respetarán los derechos adquiridos. Pero aquí estamos seguros que su pensión se va a preservar. El comentario que usted hace en torno a la muerte del afroamericano en Estados Unidos es un tema que es a nivel mundial. Esa discriminación, eso de creerse que una etnia es superior a otra, no es nuevo, ha sucedido desde siempre. Lo más dramático lo conocemos, el holocausto nazi en Alemania con el amigo Hitler, que aunque algunos dicen que en Colombia hay gente parecida a Hitler, o peor, yo diría que Hitler a veces se retuerce en su tumba cuando lo comparan con algunos personajes en Colombia. Pero lo cierto es que todo eso tiene que ver con la parte cultural, con la parte de la sincronización en materia de reclamos. Aquí en Colombia no se unen absolutamente para nada, solamente los partidos de la Selección Colombia nos unen alrededor de una pantalla. El resto, cuando se trata de reclamar o defender sus derechos, quienes más atacan, quienes más agreden a quienes reclaman, son las personas que más se afectan con ese tipo de políticas. Entonces, en Colombia, usted lo dice, falta un elemento de cohesión entre los diversos grupos. Aquí la pelea no es entre negros y blancos, entre indios, aquí la pelea es entre los marginados. Una pelea desigual en quienes tienen el poder económico, no porque tengan el poder económico como tal, sino por la forma como los gobernantes se alían a ellos, se unen a ellos y terminan acabando con la posibilidad de supervivencia desde el punto de vista económico. Y nadie se puede oponer a eso, porque inmediatamente vienen, ustedes saben, la muerte así escalonada de los líderes sociales, que ese es el mayor temor que se le imparte a la gente e impide que la gente se cohesione en torno a un tema. Muchos de los que mueren lo hacen defendiendo unos derechos que ni siquiera son para ellos, sino para otros que incluso terminan quitándoles la vida. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero tal vez una mañana en punto de las 3 de la tarde, aquí en su canal C, canal 112 de Encali TV. Muy buenas tardes para todos, agradecimientos a quienes se comunicaron con nosotros, y lo mejor para que traten de socializar el conocimiento que por aquí se imparte. Feliz tarde, fuerte abrazo y un Dios lo bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.